Venimos a levantar tu nombre en esta tarde, Señor, en este lugar, en nuestra vida, Padre, y que tu nombre sea glorificado, porque eso es lo que buscamos, Señor, en esta tarde, Padre Celestial. Aleluya, aleluya. Santo, santo, tú eres digno, el cantarte es un honor. Rey de gloria, Dios grandioso, tu nombre es santo es. Las naciones y el universo fueron hechos con tu voz. En la tierra sea tu voluntad, como en el cielo es, como en el cielo es. Santificado tu nombre es, santificado es, santificado tu nombre es, Señor y majestad, sublime autoridad, tu nombre santo es, santificado tu nombre es, santificado es. Santificado tu nombre es, Señor y majestad, divina autoridad, tu nombre santo es, tu nombre santo es, tu nombre santo es. Señor, a ti la gloria, Señor, a ti la honra. Y en esta noche, Padre, ven tú a partir el pan. Ven tú a traer la porción de vida que cada uno de nosotros necesitamos. Ponga usted esa preciosa sangre, Señor, en esta semilla de pan que va a ser partida, de tal manera que su vida pueda venir a nuestros corazones. Y sea usted, Señor de los ejércitos, quien pueda ser glorificado a través de esta palabra en nuestras vidas. Señor, en el nombre de Jesucristo, su Hijo, se lo rogamos y se lo pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bendito es el Señor. En el libro de Éxodo vamos a partir esta noche. Éxodo capítulo 12. Y vamos a aprender lo que la palabra de Dios trae a nuestras vidas. Dios les bendiga en esta noche, hermanos. Más bien en esta tarde, porque no son noches. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Y vamos a hablar en esta noche acerca de la seriedad de tomar las cosas de Dios como deben de ser. Cuando el pueblo de Israel vivió en Egipto, dice la palabra de Dios que por 400 años
fueron esclavizados. Dios había planeado todas las cosas. En el libro de Génesis, capítulo 15, dice que Dios se le aparece a Abraham y le empieza a hablar y le empieza a profetizar sobre el futuro. Y le dice: tu pueblo va a ser esclavizado por 400 años y después de ellos saldrán con grande riqueza y los llevaré a la tierra que les prometí. Y cuando nosotros leemos en capítulo 12 del libro de Éxodo cómo inicia la historia de la liberación, dice que Dios le habló a Moisés. Éxodo capítulo 12, versículo 1, dice así: Y habló Jehová a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto, diciéndole: este mes, o será principio de los meses, será este para vosotros el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de aqueste mes tómese cada uno un cordero por las familias de los padres, un cordero por la familia. Mas si la familia fuere pequeña, que no baste a comer el cordero, entonces tomará a su vecino inmediato, a su casa, y según el número de las personas, cada uno conforme a su comer, echaréis la cuenta sobre el cordero. El cordero será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomarás de las ovejas o lo tomarás de las cabras. Y lo guardarás hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus intestinos. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que habrá quedado hasta la mañana lo quemarás al fuego, y así lo habrás de comer. Ceñidos vuestros lomos, vuestros zapatos en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestras manos, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así en los hombres como en las bestias, y haré juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando heriré la tierra de Egipto. Versículo 14: y este día os ha de ser en memoria, y habéis de celebrarlo como solemne a Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebrarás. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, hay tantas cosas que estudiar, hay tantas cosas que aprender, hay tantas cosas que compartir. Y una de las cosas maravillosas de la palabra de Dios es que la palabra de Dios se explica por sí sola. Por ejemplo, en este pasaje, el pueblo de Israel está en Egipto, y Dios le habla a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes será el inicio de un nuevo caminar. Este mes será el inicio de algo nuevo para tu vida. Déjeme antes de ahondar o llegar al punto al que el Señor querrá que lleguemos en esta tarde, déjeme explicarle un poco. Cuando el hombre estuvo en el huerto del Edén, dice la palabra de Dios que el Señor puso el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios creó todo a través de una balanza. Dios creó todo a través de un equilibrio, porque la balanza nos habla de equilibrio. Por ejemplo, el crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual es una balanza de equilibrio entre las emociones y el razonamiento.
Cuando nosotros hablamos de los principios de la palabra de Dios, podemos hablar, por ejemplo, del principio del bien, pero también del principio del mal. Nosotros relacionamos el bien con el placer. Y cuando hablamos del mal, entonces hablamos del dolor. Cuando hablamos del bien, hablamos del día. Cuando hablamos del mal, hablamos de la noche. Y podríamos hablar de esta balanza con la que Dios creó todas las cosas. Ahora, cuando Dios creó al hombre y lo puso en el huerto, dice que dentro del árbol del conocimiento del bien y del mal, que estaba en medio del huerto, había otro árbol también, que era el árbol de la vida. Ahora, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, encontramos que Dios le dijo a Adán: come de todos los árboles del huerto. En otras palabras, come de la vida. Porque si comes del árbol del conocimiento del bien y del mal, te vas a morir. Ahora, lo que Dios quería que el hombre aprendiera eran dos cosas. Número uno, si hay algo que a usted le va a salvar la vida, déjeme decirle, una de las cosas que la vida de Dios crea es obediencia. La obediencia es necesaria para muchas cosas. Cuando nosotros vamos a la escuela nos enseñan a obedecer. Cuando nos enseñan todas las artes, nos enseñan a obedecer y a repetir. Porque la obediencia forma parte indiscutible de la persona. Pero eso lo produce la vida. Pero no solamente la obediencia estamos hablando que produce la vida, sino la otra cosa que produce la vida es precisamente el aprender a esperar. El aprender a esperar. Dios quería que el hombre conociera el árbol del conocimiento del bien y del mal, pero en su tiempo, en el tiempo de Dios. El hombre necesitaba comer del árbol de la vida, porque lo que lo iba a ayudar a equilibrar el placer y el dolor era la vida. La vida habla de Jesús. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver todo esto con lo que estamos estudiando en Éxodo? Déjame mostrarle cómo la palabra de Dios se puede tejer de una manera maravillosa. Porque cuando nosotros hablamos de que el hombre comió del árbol antes de tiempo, lo que produjo en el ser humano fue desobediencia. Y lo que produjo en el ser humano fue impaciencia. La desobediencia y la impaciencia es el origen de muchos de nuestros males. Siempre cuando uno lo comparte la palabra de Dios y uno la comparte a la gente, uno comparte lo que el Señor le enseña a uno. El dolor yo lo asemejo a la capacidad que tiene la luz. Por ejemplo, ahorita hay focos de 4 volts, de 8 volts, de 20 volts, de 50, de 75, de 100, de 500. Y entre más luz, más brillo. Pero yo lo llevo al otro lado. El dolor, si hay algo que desequilibra la vida del ser humano, y eso lo hizo desde el huerto, fue el dolor. El dolor sin el equilibrio es lo que nos hunde. Por ejemplo, aquel joven que tiene problemas en su casa. Sus papás pelean, sus papás gritan, sus papás se ofenden. Él empieza a crecer y él empieza a ver cómo su papá le dice: yo no sé por qué te tuvimos, tú eres la razón por la que todavía estamos aquí, y no es vida la que yo estoy viviendo, pero lo estoy haciendo por ti.
Y a veces el hijo, cuando enfrenta ese tipo de dolores, empieza a buscar solucionar su dolor. Y la manera en que tratamos de solucionar el dolor, pues es a través de las adicciones. Los que fuimos alcohólicos, los que fuimos drogadictos, sabemos que todo empieza por la primera vez. Porque la primera vez tratamos de encontrar una satisfacción que no tenemos y tratamos de huir de una situación que nos produce mucho dolor. Y cuando menos nos damos cuenta, las adicciones nos atrapan. Las emociones nos envuelven, nos atrapan las adicciones y empezamos a correr hacia abajo. Alguna vez evangelizando en la calle a los alcohólicos, recuerdo una ocasión que me puse a llorar con él porque llegué a un grupo donde estaba, se les llama el Escuadrón de la Muerte. Es un grupo de personas que solamente toman, ya no tienen esposa, ya no tienen hijos, ya no tienen hogar, viven en la calle, piden dinero para tomar. Y así viví antes de conocer a Jesús. Y esa ocasión que nos acercamos a evangelizar, le empecé a hablar a uno de ellos y le decía: quiero decirte que Dios te ama y que tu vida puede ser diferente. Y recuerdo que él empezó a llorar y me dijo: perdí a mi esposa, perdí a mis hijos. Dice: y no sabes cuántas veces me he odiado y he odiado esto. Y empezó a llorar, pero a la vez que lloraba, se acercó la botella a la boca y empezó a tomar. Es terrible ser esclavo de algo. Es terrible vivir esclavizado a algo, porque en la búsqueda de satisfacción, en la búsqueda de encontrar una respuesta, en la búsqueda de saciar algo, una necesidad, de repente nos vemos esclavizados a las adicciones, al pecado. Y sabe una cosa, Dios nos conoce y el corazón de Dios se duele. Cuando Israel estaba siendo esclavizado esos 400 años, ¿se puede imaginar la vida de un esclavo parándolo a las 5 de la mañana? Y no solamente él, sino despertar a su esposa y despertar a sus hijos y decirles: vamos a buscar la paja para traerla porque después va a venir el sol. Y empezar a amortajar para hacer los adobes que les hacían a los egipcios. Qué vida tan terrible, sin futuro, sin esperanza de un mañana mejor. Así vivía Israel. Y Dios, en ese amor que le tiene a esta creación, siempre nos ha buscado. Siempre nos ha buscado, siempre nos ha tratado de ayudar para que tengamos una vida mejor. Como en este caso con Israel. Le dice Dios a Moisés: vamos a empezar un nuevo inicio. Vamos a empezar, vamos a tener un nuevo comienzo. Déjame decirte, Moisés, dile al pueblo: a partir de ahora ustedes van a empezar a contar el tiempo. Pero dile a toda la congregación: en el 10 de este mes, que es el mes de Abib, yo no sé por qué los judíos cambiaron el inicio del año para ellos, si en el mes de la Pascua es donde se inicia el año. Bueno, otra historia, otros temas.
Pero Dios le dice a Moisés, dile a Israel, en el día 10 de este mes, cada uno va a tomar un cordero por familia. Pero si la familia es pequeña y el cordero es grande, entonces háblenle a los vecinos y díganle, ¿saben qué? Ustedes son 8, nosotros somos 3. Y entre los 3 nos podemos acabar este cordero. Vas a llamar a tu vecino inmediato y según el número de las personas, cada uno conforme a su comer, tomarán la cuenta sobre el cordero. Pero entonces, aquí empieza mi historia. Porque dice Dios, el cordero será sin defecto. Y esa palabra sin defecto significa perfecto. El cordero tiene que ser perfecto. Porque si no es perfecto no lo voy a aceptar. Porque si no es perfecto yo no lo voy a aceptar. El cordero tiene que ser perfecto. Hermanos, diría por ahí el tío, el abuelo, porque es aquí donde la puerca tuerce el rabo. ¿Sabe por qué? Por la desobediencia de Adán y por su falta de arrepentimiento. Dios maldijo esta creación. Quiere decir que en esta creación lo perfecto no existe. ¿Sabe qué es una de las cosas que más nos enoja? Usted lo puede escuchar por todos lados, que la vida no es justa. Y es que no puede ser justa en una tierra que ha sido maldecida. No puede ser justa. Es como si usted se parara en un pantano y dijera, no es justo que no haya tierra. No puede haber tierra porque es pantano. No puede haber justicia donde hay una maldición. No puede haber justicia. Y eso me lleva entonces a decirle, no existe lo perfecto. Y cuando hablamos de la exigencia de Dios para el sacrificio, es impresionante entender cuán perfecto tenía que ser el cordero. Pero dice más adelante en ese mismo capítulo, versículo 5, el cordero será sin defecto, macho de 1 año lo tomarás de las ovejas o de las cabras, y lo guardarás hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Pero en lo que quiero hacer énfasis en esta tarde, al compartirle a usted la palabra de Dios, es que el cordero dice la palabra de Dios que tenía que ser tomado el día 10 hasta el día 14. Si usted me acompaña, por favor, esta tarde, quiero llevarlo al libro de Levítico, por favor, capítulo 22. Levítico, capítulo 22, en esta noche. Levítico, capítulo 22. Dice la palabra de Dios en el versículo 17, Levítico 22, verso 17, y partimos de ahí en esta noche a leer lo que la palabra de Dios dice.
La palabra de Dios dice así: y habló Jehová a Moisés diciéndole: habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles: cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros en Israel que ofreciere su ofrenda por todos sus votos y por todas sus voluntarias oblaciones que ofrecieren a Jehová en holocausto, de vuestra voluntad ofreceréis macho, fíjese bien, macho sin defecto, de entre las vacas, de entre los corderos o de entre las cabras. Pero miren lo que dice el verso 20: ninguna cosa en que haya falta ofreceréis, porque no será aceptado. Dios es exigente. Cuando el hombre falló en el huerto, Dios tuvo que ser exigente. Porque la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Cuando el hombre desobedeció, cuando Dios vio que el hombre no se quiso arrepentir, cuando Dios vio que la mujer no se quiso arrepentir, ¿sabe qué dice la palabra de Dios en Génesis 3? Que Dios los tuvo que echar del huerto. Ellos ya no se querían salir, pero Dios tuvo que agarrarlos y decirles: ¿saben una cosa? Yo soy exigente, no pueden quedarse aquí, se van fuera. Y los sacó del huerto y puso una espada, porque Dios exige lo mejor. Dios exige siempre lo mejor. Cuando el cordero tenía que ser ofrecido, el cordero tenía que ser perfecto. Era la ley. Era la ley, porque dice más adelante en el versículo 22: ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso o sarnoso, roñoso, no ofreceréis estos a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. Y eso entonces me lleva a decirle que cuando llevaban el cordero a la casa, lo que tenían que hacer en esos 4 días era examinar al cordero minuciosamente. El padre de familia tenía que empezar a pasar sus manos sobre el cordero, de tal manera que no tuviera ni una bola de grasa, que no tuviera una llaga, que no tuviera un moretón, que no tuviera absolutamente nada, porque el cordero tenía que ser sin mancha. Y en esos 4 días, el padre de familia tenía que examinarlo desde la punta de la frente hasta cada una de las puntas de sus patas, porque tenía que ser examinado, porque ellos sabían que si el cordero no era perfecto, Dios no se los iba a aceptar. Y eso me lleva a lo que estudiábamos en la mañana. Pero antes de ir a ello, solo quiero mencionarle 2 cosas nada más, por favor. La primera de ellos está en Juan, por favor, acompáñenme. Juan, capítulo 2. No es 2. Juan capítulo 1. Dice Juan capítulo 1, versículo 29. Dice la palabra de Dios:
El siguiente día ve Juan a Jesús, que venía a él y le dice: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Si pudiera agregarle algo, diría: he aquí, este es el Cordero de Dios, que va a sacar a cualquiera que se acerque a él del dolor, por muy profundo que sea y en el que haya caído. Cuando Jesús empezó su ministerio, Juan lo vio. Y cuando Juan vio a Jesús, dice: este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Pero quiero llevarlo a otra cita, a Lucas, capítulo 9. Es otro de mis versículos favoritos. Dice la palabra de Dios: y aconteció que como se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, Jesús afirmó su rostro para subir a Jerusalén. ¿Sabe? No hay nadie, no hay una criatura, no hay absolutamente nadie que lo pueda amar más que el Hijo de Dios. Cuando Jesús vino y caminó entre nosotros por 30 años, Él es sujeto a sus padres. Él era un artesano, porque así dice la Biblia hebrea, que él era un artesano. Se dedicaba a la carpintería, pero era un artesano. Pero cuando él entendió que era el tiempo en que él tenía que dar su vida para ayudarnos, él empezó a caminar. Y por 3 años y medio, él estuvo caminando en toda la tierra de Israel. Juan, cuando lo vio, dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero pasaron días, pasaron semanas, pasaron meses, pasaron 3 años. Y conforme se acercaba el tiempo, no puedo imaginarme a alguien que me ame más que Jesús. Porque este pasaje encierra el amor y la pasión de Jesús para salvarlo a usted, para salvarme a mí y para salvar a esta creación. Y aconteció que como se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, Él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Cuando estaba con los discípulos les dijo: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas por esta causa he venido. Y oyó una voz del cielo que se oía, que dijo: y lo he glorificado, y lo glorificaré otra vez. Porque dice el salmista, Salmo 103, porque Él conoce nuestra condición. Acuérdase que somos polvo. ¿Quién sino Él? ¿Quién? Dice 3, ¿quién sino Él que perdona nuestras iniquidades, sana nuestras dolencias? ¿Sabe cuál es el problema de esta creación? Que buscan una criatura encontrar la solución que solo se encuentra en el Creador. ¿Por qué le digo esto? Porque estudiábamos en la mañana Mateo capítulo 21, bendito su nombre, bendito es el Señor. Mateo capítulo 21, versículo 13, dice la palabra de Dios, versículo 10. Y entrando Él en Jerusalén, toda la ciudad se alborotó diciendo: ¿quién es este? ¿Sabe?
¿En qué día estaba entrando Jesús? Estaba entrando en este día. ¿Y sabe qué significa entrar a Jerusalén? Significa que en esos 4 días Jesús iba a ser probado, iba a ser juzgado, si él era digno de ser un cordero. Por eso él sabe que cuando él entra a Jerusalén y la ciudad se levantó, las gentes decían: este es Jesús el profeta. ¿Sabe qué hizo Jesús? Corrió al templo. Y cuando llegó al templo, dice la palabra de Dios que echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y trastornó las mesas de los cambiadores y las sillas de los que vendían palomas, y les dice: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Déjame decirle algo. Cuando usted esté mal, cuando usted ande mal, cuando usted esté caminando mal, Jesús va a venir y va a poner su dedo sobre usted. Va a poner su dedo y le va a decir: este no es el camino para ti. Por una razón. Porque lo ama. Porque el que te ama va a querer lo mejor para ti. Y va a buscar ayudarte para cambiar todas aquellas cosas que están mal en cada uno de nosotros. Eso es lo que estaba haciendo Jesús. No porque los odiaba, no los odiaba, sino no estaban haciendo lo que tenían que hacer. ¿Por qué? Porque habían perdido la intención, la razón por la cual uno viene a la casa de Dios. Uno viene a la casa de Dios a postrarse. Uno viene a la casa de Dios porque uno reconoce que necesita que le ayuden. Uno viene a la casa de Dios porque uno reconoce que necesita que le ayuden a uno para salir del hoyo en el que uno mismo se ha metido. Porque eso es lo que hacemos, hermano. Usted puede aparentar, usted puede ser astuto, pero tarde o temprano, cuando usted está haciendo cosas que no debe, usted se está metiendo en un hoyo del que usted no va a poder salir. Y usted va a poder fingir, va a poder aparentar, va a echarle la culpa a quien quiera usted, pero ¿sabe una cosa? Eso no lo va a sacar del hoyo, al contrario, lo va a hacer sentir peor. Y eso es lo que Jesús estaba haciendo. Los estaba sacando porque no estaban con la actitud correcta en la casa de Dios. Porque cuando tú vienes a la casa de Dios, tu actitud correcta debe de ser venir para pedir misericordia, no para juzgar la vida de nadie, ni de la gente, ni de los siervos. Dios no nos trajo a su casa a ser jueces. Dios nos trajo a su casa para que aprendamos a clamar y a pedir su misericordia. Porque aquel que falló, porque aquel que se ha equivocado, porque aquel que ha hecho las peores cosas, lo que tú quieras, hermano, yo no soy mejor que él, decía el salmista. Una ocasión llegó un hermano a una de las iglesias que pastoreábamos. Llegó y dijo: hermano, yo soy de la Ciudad de México, soy de Chalco, pero quiero decirle que mi mamá toda su vida fue cristiana y ha estado orando por mí. Yo, un borracho, hermano, yo era esto, yo era lo otro, yo era aquello, yo era de lo peor. Yo andaba armado porque era malo. Una ocasión llegamos a una cantina, llegué y me metí, y de repente llegaron unos tipos
y empezaron a pleito porque también iban armados, pero yo traía mi pistola y la traía escondida. Uno de estos hombres se acercó a la barra donde estaba yo y empezó a decirle de cosas al que servía las copas. Y yo me enojé y le eché pleito. El otro hombre agarra, saca la pistola y me la presenta de frente. Hermano, yo era malo. Dije, si este me hubiera querido dar, ya me hubiera dado. Y dije dentro de mí, de que lloren en mi casa, que lloren en la tuya. Saqué la pistola y le disparé. Y les disparé a los otros. Y todo el mundo salió corriendo. Tuve que tomar a mi esposa, tuve que tomar a mis hijos. Y aquí estoy, hermano. ¿Qué puedo hacer? Busque a Dios. Necesita de Dios. Todos necesitamos de Dios. Esa es la razón por la que estamos aquí. Porque necesitamos de la presencia de Dios. Hay gente que ya no, hay gente que va a perder esa visión. Está bien, no es asunto suyo. Porque el que trae a cada una de las personas es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que trae al hermano, el que trae a la hermana, el que trae a su hijo, el que trae al otro hermano, el que trae al otro hermano, el que trae al otro hermano. Es el Espíritu Santo el que nos ha llamado al pastorado. Es el Espíritu Santo el que nos ha puesto a cada uno de nosotros como pastores. Pero cuando tú veas a alguien que ya no viene a clamar, sino que empieza a señalar, cierra tus ojos, cierra tus oídos y levanta tus ojos a las alturas y dile: Señor, ten misericordia de mí, porque yo puedo caer en lo mismo. ¿Por qué te digo esto? Porque todos, cuando perdemos la presencia de Dios, cuando perdemos el contacto con el Espíritu Santo, vamos a buscar algo que nos satisfaga, que no es Dios. Déjame explicarte. Versículo 14. Entonces vinieron a él ciegos y cojos en el templo. ¿Y sabe qué hizo? ¿Sabe qué hizo Jesús? Lo sanó. ¿Sabe? Porque Él nos ama. Porque cuando tú vienes y doblas tus rodillas y empiezas a llorar y empiezas a decirle: me siento mal, tengo mucho enojo, me está costando trabajo perdonar, no sé qué hacer, déjame decirte, los brazos de Jesús no te van a aventar. Al contrario, van a ir y te van a abrazar y te van a decir: estoy aquí contigo para ayudarte. ¿Cómo quieres que te ayude? Porque Él es un sacerdote fiel, piadoso. ¿Por qué te digo esto? Porque a los que no estaban haciendo los correctos los sacó. Pero mira más adelante, versículo 15. Mas los príncipes de los sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo: Hosana al Hijo de David, se indignaron. Si tú no quieres que el Espíritu de Dios te transforme, si tú no quieres que la sangre de Jesucristo haga su obra redentora en tu interior, no lo va a hacer. Él te va a respetar. Pero el único que perderá seremos nosotros, porque nos consumiremos en nuestro lugar. ¿Sabe cuál es el problema del enojo? El problema del enojo no es el enojo. El problema del enojo es el fruto del enojo. ¿Sabe cuál es el fruto del enojo? Es la amargura. Es la amargura. Es la amargura porque ni está bien aquí, ni está bien allá. Ni es feliz aquí, ni es feliz allá. Se la pasa señalando, acusando, criticando,
difamando, inventando. Quizás cosas que son del viejo hombre, de mi hermano o de mi hermana. Pero ¿quién soy yo para sentarme a juzgar lo que hace la gente? Dios no nos trajo a juzgar. Dios nos trajo para que le busquemos y que nuestro corazón sea transformado para que reflejemos a Jesús en cada día de nuestra vida. Para eso fuimos traídos a la presencia de Dios. Mire a los indignados. Es increíble. Era Jesús. Era el Hijo de Dios. Personas que cuando vieron que sanó al cojo, personas que cuando vieron que sanó al ciego, personas que debieron de haberle dicho, wow, como le dijo Nicodemo aquella noche, no cabe duda que Dios es contigo. Oye, ¿qué puedo hacer para cambiar mi vida? Oye, ¿qué puedo hacer para cambiar mi camino? ¿Sabes una cosa? No me siento satisfecho con la vida que tengo. No me siento satisfecho con lo que estoy haciendo. Por favor, ¿me puedes decir, me puedes ayudar? ¿Cómo puedo hacer para cambiar esta amargura que yo tengo? ¿Cómo puedo hacerle para cambiar todo esto en lo que estoy metido? ¿Cómo puedo cambiar todo esto en lo que yo mismo me he metido? No, se indignaron. Se indignaron y viene el siguiente versículo y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dice, ¿sí? ¿Nunca leíste? De la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. ¿Sabes qué hizo Jesús? Lo que siempre ha hecho. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tu Dios. ¿Sabe cuál es la especialidad de Jesús? Defender a los que se arrepienten. ¿Sabe cuál es la especialidad del Hijo de Dios? Defender al que reconoce que se ha equivocado y que le pide perdón. Hermano, hay gente que vive del pasado. Hay gente que vive recordando. La sangre de Jesús ya lo puso bajo la sangre. Lo que confesamos y nos arrepentimos está bajo la sangre. Pero hay gente que viene y te lo saca. ¿Ya te acordaste de lo que hiciste? ¿Ya se te olvidó lo que hiciste hace 2 años, hace 3 años, hace 4 años, hace 5 años? ¿Ya se te olvidó todo lo que hiciste mal? ¿Ya se te olvidó todo lo que has hecho mal? ¿Sabes? Cuando pase eso en tu vida, simplemente voltea a ver a Jesús. ¿Y sabes qué va a hacer Jesús? Si te arrepentiste, te va a defender. ¿Sabes qué hizo Jesús? ¿Sabes qué hizo Jesús hacia los pecadores, hacia los publicanos? Siempre los defendió. ¿Sabes por qué? Por su actitud. Por la actitud interna de cada uno de nosotros. Vino aquella mujer, se paró en la puerta porque Simón lo había invitado a comer. Y Jesús estaba en la mesa, se sentó a comer. La gente estaba alrededor de él. Simón no estaba al lado de la mesa de Jesús. Simón estaba en otra mesa. Porque había invitado a Jesús, no por querer compartir el pan, sino por decir, como la multitud, invité a Jesús a mi casa a comer. Y Jesús estaba comiendo. Jesús vio a la pecadora mujer. Era una mujer ramera. Era una mujer que vendía su cuerpo por dinero. Y quizás para la mente de muchos no era digna de nada. Pero cuando la mujer se paró en la puerta, buscó a Jesús. Y cuando lo encontró, corrió hacia él. Se metió por debajo de la mesa y empezó a regar con sus lágrimas los pies de Jesús. Cuando las lágrimas de esa mujer cayeron sobre los pies, ella se sentía indigna y con su cabello empezó a secar sus pies.
¿Qué hizo Simón? Este si fuera profeta. No, no era profeta, era el Hijo de Dios. Este si fuera profeta sabría quién es esa mujer. Y Jesús, leyendo el corazón, le dice: Simón, una cosa te quiero decirte. Llegué a tu casa, no me saludaste. Llegué y me senté y no me ofreciste agua para lavar mis pies. No hiciste ni lo más mínimo de educación como una persona que invita a alguien. Pero esta mujer, déjame decirte, ha hecho lo que tú no hiciste. ¿Sabe por qué, hermano? Porque de eso se trata la vida. De la actitud que tú tomas para enfrentar lo que tú estás viviendo. Jesús sale a defenderla. Jesús les dice: ¿no han herido? De la boca de los que maman fundaste la fortaleza. ¿Crees que eso los iba a calmar? ¿Crees que eso los iba a hacer cambiar de actitud? No, no. Les decía el martes o el viernes, 3 tipos de personas en tu vida. La primera, a los que no les interesas, ni para bien ni para mal, eres un 0 en sus vidas. Y está bien. Pero segundo tipo de personas, los que te odian. Aunque les hagas un pastel, aunque te los lleves a las espadas, aunque les hagas lo que les hagas, te van a seguir odiando. ¿Por qué? No lo sé, pero así es. Y el tercer grupo, los que te van a amar. Ellos te van a amar, así te conviertas en el diablo más grande, te van a seguir amando y te van a seguir apreciando. Porque son los 3 tipos de personas. Pero ¿sabes una cosa? No son ni los que te aman, ni los que te odian, ni a los que les eres indiferente. No, es Jesús. La opinión de Jesús hacia tu vida es la que debe de ser la más importante. Jesús estaba defendiendo. ¿Por qué? Porque empezó el tiempo de prueba. Porque estaba empezando el tiempo de prueba para Jesús. ¿Qué es lo que estaban probando de Jesús? Si era compasivo, si era misericordioso, si era piadoso, si era tardo para la ira, si era perdonador de pecados, si era perdonador de iniquidades. Lo estaban probando. Hermano, yo no sé usted, pero el otro día tuve un incidente con alguien. Él tuvo la culpa, pero me echó la culpa. Bueno, no sé, estoy acostumbrado. Se bajó de su camioneta, dijo que yo lo choqué, cuando él es el que iba saliendo de su casa y salió rápido. Y los dos nos dimos, bueno, la razón que haya sido. El asunto es que se baja y: ¿me vas a pagar? No, no te voy a pagar. No, pues me vas a pagar, y se quita la chamarra. Le digo, mira, ¿sabes? Tranquilo. Le digo a mi esposa: qué bueno que no me agarraste en mis 5 minutos, porque si me hubieras agarrado en mis 5 minutos, va. Crecí en la calle, hermano. Sé defenderme. Sé dónde pegar. Lo sé. Pero el Señor está transformando mi vida. No soy perfecto. Pero Jesús, yo no sé, alguna vez si tú has leído este pasaje, si tú fueras Jesús, ¿qué hubieras hecho? Porque Jesús se voltea a los fariseos, porque fueron los príncipes de los sacerdotes y los escribas los que se acercaron. Y le dicen: ¿oyes lo que estos dicen? En el lugar de Jesús yo les hubiera dicho: ¿qué les importa? Pronto, ¿no? Pero no, el cordero tenía que ser probado. Y empezó la prueba. Y en lugar de decirles qué les importa, Jesús les dice: ¿nunca han leído? De la boca de los niños y de los que maman
perfeccionaste la alabanza. Versículo 17, dice la palabra de Dios: y dejándolos, se salió fuera de la ciudad a Betania y posó ahí. Y por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Ahora quiero brincarme al Evangelio de Marcos, porque hay algo más que Marcos menciona acerca de lo que Jesús hizo, que no dice Mateo. Quiero que me acompañe, libro de Marcos, por favor, esta tarde. Marcos capítulo... ¡Ay! Ya me hace falta mis lentes. Marcos capítulo 11, versículo 11. Marcos capítulo 11. Vamos a leer versículo 11. Marcos capítulo 11. Bendito es el Señor. Marcos capítulo 11, versículo 11. Dice la palabra de Dios. Él narra otra manera cuando Jesús entra a Jerusalén. Dice en el versículo 11: y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, y siendo ya tarde, salió hacia Betania con los 12. Y el día siguiente, como salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, se acercó si quizás hallara en ella algo. Y como vino a ella, nada halló sino hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces Jesús, respondiendo, dijo a la higuera: nunca más coma nadie fruto de ti para siempre. Y lo oyeron sus discípulos. Ahora, mire lo que dice el verso 15. Vienen pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y trastornó la mesa de los cambistas y la silla de los que vendían palomas. ¿Qué había hecho 24 horas antes? Lo mismo. Hizo lo mismo. 24 horas después, porque dice que después de que lo sacó, se fue a Betania, donde vivía Lázaro, María y Marta, y se quedó ahí con ellos en la noche junto con los discípulos. Y a la mañana siguiente se levantó, y dice la palabra que tuvo hambre. Y regresa a Jerusalén. ¿Y qué cree? La gente volvió a su mismo estilo de vida equivocado. ¿Sabe por qué? Por una razón: porque no querían cambiar. No querían cambiar. Cuando tú tomas cursos de superación personal, todos los que dan esos cursos dicen que tú te creas una zona de confort, porque te sientes cómodo. Dices: pues no me va mal, tampoco me va bien, pero bueno, llevémonosla tranquilo. Pero Jesús no. Porque precisamente en este evangelio más adelante dice la palabra de Dios en el verso 18: y lo oyeron los escribas y los príncipes de los sacerdotes, fíjese bien, y procuraban matarlo, porque le tenían miedo. ¿Por qué le tenían miedo? Porque no querían cambiar. Porque una persona que no quiere cambiar es una persona que nunca va a querer aceptar que está mal, que nunca va a querer ser avergonzada. Una de las cosas que nuestra pastora nos decía desde que estábamos en el instituto bíblico, ella siempre nos lo dijo:
Cuando alguien te acuse de algo, aún sabiendo que el otro es el que está haciendo mal las cosas, acepta la culpa, aunque tú no la tengas. Porque cuando aceptas la culpa, aunque tú no la tengas, te liberas. Te liberas del odio, te liberas del rencor, te liberas del resentimiento. Porque cuando tú te enojas con alguien, porque cuando tú guardas resentimiento hacia una persona, eres esclavo de esa persona. Porque cuando ves a esa persona, lo primero que pierdes es tu paz, porque te volviste esclavo de esa persona. Y entre todo esto, dice la palabra de Dios, que lo querían matar. Y a partir de ese día, hasta el día en que lo llevaron con Pilato, y Pilato dio la orden que lo crucificaran, porque hasta eso se querían lavar las manos. ¿Sabe por qué? Porque es gente que nunca quiso cambiar. Es como ahorita con esto que estamos viviendo. Tú lees en las redes sociales la gente que está harta por la cuarentena. Le dijeron a una cervecería que dejara de vender. Y es increíble cómo es el ser humano. Iban, no sé cuánto dinero se gastaban con tal de no perder sus placeres carnales. Pero esa misma gente es la que acusa y dice: ¿dónde está Dios para que nos ayude? Déjeme decirle, Dios nos ama y Dios desea ayudarnos. Pero el requisito que la palabra de Dios nos dice que necesitamos cumplir para que Dios nos ayude es el arrepentimiento. Cuando Juan el Bautista dice que venía por la orilla del Jordán diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice que vinieron los soldados romanos y le dijeron: ¿y qué hacemos? Y Juan les dice: conténtense con su paga. Vino gente y le dice: si tienes 2 capas, dale una al que no tiene. En otras palabras, lo que Juan les estaba diciendo: hagan obras dignas de arrepentimiento, porque el arrepentimiento tiene que llevar obras. La persona que se arrepiente tiene que demostrarlo, porque si no, no es arrepentimiento. Puede ser remordimiento de conciencia, puede ser lo que usted quiera, pero no es arrepentimiento. Cuando Jesús estuvo en Jerusalén estos 4 días, hermano, no se imagina la presión emocional, la presión mental, la presión espiritual, al grado de que el día que lo toman preso y lo llevan al Calvario, él sufrió una de las muertes más violentas que una persona puede llevar. Le dan a una persona un balazo, ya se murió. Le dan a una persona con un cuchillo y ya se murió. Pero a Jesús, desde que lo tomaron preso en Getsemaní, literalmente dice el libro de los Salmos que le mesaron su barba. ¿Y sabe qué es esa palabra mesar, hermano? Que se la arrancaron con las manos. Que cuando vieron a Jesús, tomaron sus barbas y con las propias manos. Se imagina el dolor, se imagina la agonía en el cuerpo de ese hombre, por una sola razón: porque Él es el único que nos ha amado y nos amará. No importa en dónde hayas caminado,
No importa hasta dónde hayas descendido, el amor de Jesús es suficiente para tomarte de la mano y levantarte y llevarte. Y como dice el salmista, Él levanta del polvo al menesteroso para sentarlo con los príncipes de la tierra. ¿Sabes quién es el único que puede hacer eso? Es alguien que ama. Déjame decirte, para terminar esta noche, el único que te va a amar hasta el día en que tú te mueras va a ser Jesús. Primeramente Dios, el martes y el miércoles tendremos servicio a las 7 de la noche. El viernes será a las 3 de la tarde. Y en estos 3 servicios quisiera compartirte cómo el amor de Dios siempre nos buscará. Jesús buscó a Judas. A unas sabiendas de todo lo que iba a hacer Judas, Jesús lo buscó. Porque Juan 17 dice, Juan 13, y como la cena hubo acabado, amólos a todos y amólos hasta el final. ¿Crees que Jesús dejó de amar a Judas porque lo traicionó? Si lo hubiera dejado de amar, no hubiera sido el Cordero perfecto. Pero Jesús tuvo que ser probado, aún con su propia gente, para que Él saliera triunfante. Mire, la vida no es complicada. Cuando tú amas a Dios, cuando tú amas la presencia de Dios, la vida se vuelve más fácil. La vida se vuelve más hermosa. La vida se vuelve bella. Porque amas al Señor y entiendes que Él es tu Padre. Y entiendes que Él nunca va a permitir nada más allá de lo que está escrito. ¿Sabes qué hizo Jesús cuando estaban en Getsemaní? Pedro sacó la espada y le cortó la oreja a Malco. Jesús se para y le dice a Pedro, Pedro, detente. El que a espada hiere, a espada morirá. Tomó la oreja de Malco y se la colocó. Y su oreja fue restituida. Y le dice Jesús a Pedro, ¿crees acaso con el hecho de que mueva este dedo? Si pudieras ver el mundo espiritual, verías a todos los ángeles con sus espadas desenvainadas, esperando simplemente que yo les diga, ayúdenme para correr y matarlos a todos. Pero sabes, está escrito que así tiene que ser. Porque estoy viendo a Juan, porque estoy viendo a Javier allá en el tiempo, porque estoy viendo a Jacobo allá en el 2020, porque estoy viendo a Susana, porque estoy viendo a Berenice y estoy viendo que se van a hundir y necesito salvarlos, porque soy el Cordero perfecto y solo yo puedo rescatar a quien clame a mí del hoyo, por más profundo en el que se haya metido. Hermanos, lo que Jesús hizo a partir de este día, hace 2000 años, cambió el curso de la humanidad. Porque el Cordero tuvo que entrar a Jerusalén para ser examinado por la multitud, por los príncipes de los sacerdotes, por los fariseos, por los saduceos,
por una sola razón, porque quería salvarnos. Y sabes, a muchos nos ha salvado. Y aunque hemos conocido y nos hemos metido en los hoyos más profundos, Él ha descendido hasta esos lugares y nos ha tomado de la mano y ha sonreído y ha dicho: yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cuando tú te arrepientes, haces que todo el cielo se mueva a tu favor. Cuando tú te arrepientes, cuando tú clamas, cuando tú lo llamas, cuando tú levantas su nombre, cuando tú clamas a Él, Él mueve el cielo y la tierra para descender y salvarte. Soy testigo de ello. No importa qué tan profundo sea el abismo, ¿sabes? Porque la sangre se eleva a los lugares más altos y baja a los valles más bajos, porque la sangre de Jesús jamás perderá su gran poder. Padre, en esta noche te damos gracias, Señor. Gracias por ser el Cordero perfecto. Gracias por ser el Cordero sin mancha. Gracias por ser el Cordero que nos ama. Porque amas a esta creación, Señor. Porque amas, Señor, a cada uno de los habitantes de esta tierra, aunque no te acepten como su Salvador. Tú los amas al igual que nos amas a nosotros. Porque tú nos formaste con tus manos. Tú nos formaste a cada uno de nosotros. Y lo único que podemos hacer en este tiempo, Señor, es levantar nuestra voz y poderte decir: ten misericordia, por favor. Tú que eres el Cordero de Dios. Tú que eres el Cordero sin mancha. Tú que eres el Cordero perfecto. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de mi vida. Ten misericordia de esta creación. Ayuda a tus hijos que claman a ti por ayuda. Ayuda a tu pueblo que levanta su voz. Tú que eres el Cordero. Tú que eres el Cordero de Dios. Tú que eres el Cordero sin mancha. Tú que eres, Señor. Tú que eres quien llevó nuestros pecados sobre tu espalda. Tú que llevaste la iniquidad de esta creación sobre tus hombros. Salva a quienes claman a ti por ayuda. Salva a quienes claman a ti, por favor. Hosana, Hosana.
Hosana en las alturas. Hosana, salva ahora, Señor. Salva, Señor, en este tiempo, por favor. Te lo suplicamos, te lo pedimos. Sálvanos por los países que están sufriendo, por la gente que no tendrá que comer en unos días más. Por favor, en esta noche, sálvanos. Sálvanos, sálvanos. Por favor, en esta noche, te ruego por mis hermanos en la fe. Te rogamos por nuestro México, Señor. Te rogamos por Ecuador y su gente, Señor. Te rogamos por Nueva York, te rogamos, Señor, por España, te rogamos por Italia, te rogamos por México. Que tu misericordia se derrame sobre esta creación. Que tu misericordia se derrame sobre esta creación, por favor. En este tiempo, por favor, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, ayúdanos, ayuda a esta tu creación, ayuda a esta tu creación, por favor, ayúdanos. Ayúdanos, por favor. Gracias por tu palabra que has hablado esta noche. Ayúdanos a recordar, poner en nuestro corazón a quienes te necesitan. Ayúdales, ayúdales, por favor. Ayúdanos, ayúdanos en este tiempo, por favor. Ayúdanos. Ayuda a nuestro México. A cada uno de tus siervos. A cada uno de quienes predican tu palabra. A cada una de las familias, Señor. Porque la muerte siempre toca y produce dolor. Ayúdanos a hacer luz en medio de las tinieblas que nos están rodeando. Ayúdanos a decirles que tú nos amas y
que deseas lo mejor para nuestras vidas. En esta noche, en el nombre de Jesús, te lo rogamos y te lo pedimos.